hacer 3 lecturas pequeñas. Vamos a ir primero a Juan 13, 16, 17. Evangelio según San Juan 13, 16, 17. San Juan 13, 16, 17. Amén. ¿Estamos todos ahí? Ya. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie. Lo vamos a leer todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, y así lo hicieron. Amén. Ahora vamos a Juan 15, 15. Amén. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Ahora vamos a ver Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como ven, ustedes hicimos 3 lecturas en el Evangelio según San Juan. Cómo el Señor Jesús se refiere a sus apóstoles, a los que creen en Él. Primeramente dice la primera lectura, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, y así lo hicieron. En Juan 15, 15, vimos que decía, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En Juan 20, 17, que nos dice, Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Amén. Sí. Las lecturas fueron Juan 13, 16, 17, Juan 15, 15 y Juan 20, 17. Amén. Estamos hablando de tres estados o niveles del cristiano, del cual nosotros tenemos que llegar. Primero la primera lectura habla de siervos, la segunda lectura habla de amigos. Jesús se refiere, dice, ya no sois vuestro siervo, sino ahora eres mi amigo. Sí, y al final, cuando el Señor Jesucristo resucita y se le aparece a María, que le dice, ve y diles a mis hermanos. Amén. Entonces, bueno, yo en esta hora lo titulé este tema como ¿cómo nos ve Cristo? ¿Sí? ¿Cómo nos ve Cristo? Hay tres tipos de relaciones que debemos de tener con Cristo. Primeramente, hermanos, es la de ser
siervos, ¿sí? La palabra siervo en hebreo es doulos, que significa esclavo, criado o ministro. Cuando usted ve la escritura que habla acerca de siervo, cuando usted ve la escritura que habla acerca de esclavo, cuando habla de criado o ministro, se está refiriendo a siervo, ¿sí? Alguien que está sujeto, quiere ser, ese es un siervo, alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor, ¿sí? Eso es ser siervo. Y totalmente a la disposición plena de esta persona. En este caso nosotros, ¿verdad? Desde el momento en que somos llamados y reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Señor nos está llamando a ser siervos, ¿sí? El decir siervo, hermanos, no se refiere exclusivamente al pastor. Todos nosotros somos llamados a ser siervos de Dios, esclavos del Señor. El apóstol Pablo hacía mención, ¿verdad? Decía, ahora soy esclavo ¿de quién? De Jesucristo, decía el apóstol Pablo cuando se convirtió al Señor, ¿verdad? Entonces, pues de la misma manera nosotros también somos llamados a ser siervos de Jesucristo. En la Biblia, el apóstol Pablo se llama siervo de Jesucristo, siervo de Dios, y veamos en Romanos 1:1, para que lo comprobemos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vemos que nos dice Tito 1:1. Tito 1:1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. Entonces, vemos cómo estos hombres de la Escritura se hacen llamar siervos. La palabra siervo quiere decir esclavo, ¿sí? Servidor de Dios. Todos creo que entendemos, ¿verdad? Porque hemos visto esclavo es aquella persona que está sujeta, que depende por completo al 100% de una persona, ¿sí? Entonces, no solamente los apóstoles, hermanos, son llamados a ser siervos de Dios, sino a todos los cristianos, a todos nosotros los que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Amén. Y por tal motivo también tenemos responsabilidades que cumplir como siervos de Dios. Veamos qué nos dice Romanos 6:22. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Fuimos, dice, rescatados del pecado y ahora somos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermanos, antes de conocer a Cristo, nosotros servíamos a otros señores, ¿sí? A los señores de las tinieblas, al Señor del pecado, al Señor de la maldad, ¿sí? Pero ahora dice que ahora hemos sido libertados del pecado, ahora debemos de servir a Dios.
Veamos qué nos dice. Veamos qué nos dice también. A ver. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Antes nuestro cuerpo, ¿a quién estaba entregado? Al enemigo, ¿verdad? Al pecado. Todo lo que teníamos, nuestro cuerpo estaba dado para hacer el mal, el pecado. Pero ahora que el Señor Jesucristo nos ha rescatado, ahora nuestro cuerpo debe estar entregado al Señor, santificado para el Señor solamente, hermano. Entonces entendemos ahora que es un siervo. Y ser siervo, hermano, no es solamente el siervo de Dios, el hermano Tito o otro pastor. No, todos somos llamados a ser siervos de Dios. Y todos tenemos la grande responsabilidad de cumplir con el trabajo, con el llamado que Dios nos ha dado. Veamos, hermano, hay 4 cosas que Dios pide para que podamos ser siervos del Señor. 1, hacer lo que Dios pide, como primer punto. El segundo punto, cuando Él lo pide. Tercer punto, donde Él lo pide. Y cuarto punto, no importa lo que Él pide. Ese es ser un siervo de Dios. ¿Sí? Hacer lo que Dios pide. ¿Qué es lo que tenemos que dejar que Dios haga? Cuando nosotros decimos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. ¿Qué nos pide el Señor? Que guardemos sus mandamientos. ¿Amén? ¿Es la tercera, hermana? Sí, donde Él lo pida. Cuando Él lo pida, tenemos que hacerlo. Cuando el Señor nos llama, es el momento para que nosotros digamos, sí, Señor, aquí estoy. Soy tu siervo, Señor, y dime qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Sí? Porque todas las cosas, hermanos, tienen un tiempo. Donde Él lo pida. El Señor muchas veces, hermanos, también nos lleva a diferentes lugares o nos establece en determinado lugar, y ahí es donde el Señor manifiesta lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Todos. No lo he encontrado porque realmente no hemos buscado a Dios como debe de ser. Pero todos tenemos un llamado de Dios. Todos hemos sido llamados para servir al Señor, ¿sí? En las diferentes áreas de nuestra vida. Y el cuarto punto dice, no importa lo que Él pide. Muchas veces es cierto que Dios nos pide sacrificios o que nosotros respondamos a situaciones que para nuestra mente carnal o natural sentimos que es difícil. Pero Dios sabe por qué lo pide. ¿Sí? Sí, Señor, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió Dios? Le pidió. Amén. Si nosotros lo hubiéramos hecho, hermanos, ¿Quién sabe? ¿verdad? Pero aquí vemos cómo Abraham era un verdadero siervo de Dios, que estuvo sujeto y dispuesto a hacer la voluntad de Dios y esperar en Dios, porque él tenía, hermanos, recuerde que él tenía una promesa, ¿sí? Que él bendeciría a todas las generaciones, ¿sí? Y que sería grande. Él no dudó, hermanos,
nunca dudó en el momento en que él creyó en el Señor. ¿Sí? Y él le dijo, quiero que me des en sacrificio a tu hijo. Y lo dio. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no podemos hacer sacrificio, sino Señor, pero es que no puedo. No puedo. Pues ahí Dios está probando nuestro corazón de siervos. ¿Sí? Decimos somos cristianos, pero no somos siervos. Y el Señor quiere que seamos siervos de Dios, ¿sí? Servidores del Señor. Entonces, tenemos que aprender a entregar verdaderamente nuestra voluntad a Dios. ¿Acaso nuestra vida estará mejor en el mundo que en las manos del Señor? ¿Verdad que no? ¿Acaso Dios pondrá algo en nuestras vidas que Él sepa que va a ser para mal de nosotros? Tampoco. Cuando Él nos pide algo que nosotros sentimos o que pensamos que nos va a causar un daño, no, el Señor no nos va a dejar, hermano. Sí, aunque nuestros ojos naturales así lo veamos, pero al final de la circunstancia vamos a ver el resultado de lo que Dios nos está dando. Amén. Para poder empezar, hermano, y ser un verdadero siervo, tenemos que aprender a obedecer. Es algo que creo que a todos nos cuesta, obedecer, ¿sí? Y ser fieles en lo que hacemos y lo que nos pongan a hacer. El hombre por naturaleza, hermanos, tiende a la desobediencia. No nos gusta obedecer. Desde que estábamos pequeños, de niños, de jóvenes, no nos gustaba obedecer a nuestros padres. Siempre estábamos renegando, quejándonos, ¿sí? Entonces ya traemos en nuestra condición carnal, ya traemos ese instinto de desobediencia en nuestro corazón. Pero cuando venimos al Señor, hermanos, es lo primero que nosotros tenemos que luchar, aprender a obedecer. A obedecer. Y ser fieles, dice, en hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que nosotras las mujeres, bueno, yo lo digo en lo personal, en mi casa, a veces tengo que hacer el quehacer y tengo que hacer todo. Aunque hay cosas que no me gusta hacer, pero lo tengo que hacer, ¿sí? ¿No le sucede a usted lo mismo? Yo lo tengo que hacer porque sé que lo sé, aunque no me guste. A mi mamá le gusta más lavar que planchar, ¿sí? Ella le encanta lavar, no le gusta planchar, pero tiene la necesidad que a veces tiene que planchar su ropa, ¿verdad? Hay cosas que así nos dicen, ay no, a mí ponme a hacer esto, pero no, a mí no me pones a lavar los trastes, porque ahí sí no. Fíjese, dése cuenta desde en un principio cómo el Señor está trabajando con cada una de nosotros. Y hay cosas que a uno no le gustan, pero uno las tiene que hacer. ¿Por qué? Por obediencia, en lo natural. Nuestra vida espiritual se refleja a través de lo natural. En su casa dices, no, yo no lavo los trastes porque a mí no me gusta. Me estás mostrando que no quieres ser obediente plenamente en las cosas del Señor. Porque tú quieres hacer solamente lo que tú quieres, pero no lo que tú no quieres. ¿Sí? En uno de los libros del hermano Bailey leía yo que decía que él cuando era joven, cuando él era jovencito, su papá tenía una granja y en determinadas temporadas dice que arreglaban la granja y contrataba el papá del hermano contrataba a unos amigos del hermano Bailey, dos jóvenes. Les pagaban lógicamente para que le hicieran, pero el papá le decía, a ver, van a empezar, van a pintar el establo, van a pintar acá, van a pintar allá, y todos felices porque estaban pintando. Pero ya cuando el papá los hacía, que hicieran esos quehaceres que no eran fáciles, eran agradables, después ahora les toca ir a limpiar el establo, ¿sí? Van a limpiar toda la suciedad que hay aquí y aquí. Y le decía a su amigo del hermano Vélez, ay no, ahí sí no, yo ya no voy. ¿Sí? Y
le decía al hermano Abel, es que lo tenemos que hacer, mi papá nos va a pagar y tenemos que hacerlo. No, yo no voy. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el papá del hermano? Pues prescindir del muchacho. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Prescindir de nosotros. Si no, estamos sirviendo. Al esclavo se le dice, haz esto. Y lo hace. Todo, absolutamente todo, tenemos que aprender a hacer. Desde ahí empieza nuestro trabajo para poder ser un buen siervo de Dios. ¿Sí? Un buen siervo de Dios. Entonces, lógicamente, hay cosas que nos agradan, hay cosas que no nos desagradan, pero aún lo que no nos desagrada, lo tenemos que hacer, hermano. Porque aquí está el Señor ejercitando nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se ejercita a través de los quehaceres del diario. En nuestro trabajo igual. Tenemos los que trabajan y tienen un patrón, tienen que obedecer a su patrón. Tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. No le puedes decir, no, esto yo no lo voy a hacer porque a mí no me gusta. No, por eso te estoy pagando. Tienes que hacer todo lo que Dios te diga. ¿Sí? Y si mostramos esa humildad, y si mostramos, ¿verdad?, esa obediencia, vamos a ser, hermanos, verdaderos siervos de Dios. Sí. Veamos qué nos dice Lucas 12, 42 al 44. Lucas 12. ¿Sí? A ver, léalo, hermano. Lucas 12. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Sí? Veamos qué nos dice 1 Corintios 15, 46, 47. ...15, 46, 47. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Amén. Amén. ¿Sí? Ahí está. Entonces, primero es el hombre terrenal. Entonces, en la manifestación de lo que nosotros seamos en obediencia, vamos a poder ser en lo espiritual, hermano. ¿Sí? Vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar. ¿Sí? Empezar a trabajar, aceptar, aprender a obedecer y hacer lo que nos encomiendan hacer. El Señor, hermano, siempre va a empezar a darnos trabajos pequeñitos, ¿sí? Pequeñitos, siempre. Hermano, ¿me ayuda a barrer? A barrer. A lavar los baños, a regar, ¿sí? La Biblia dice que debemos de aprender, dice que en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrán. ¿Sí? En lo poquito, en lo poquito. ¿Cómo puede, dice la palabra de Dios, cómo puede el Señor entregar todos sus bienes a aquel que en lo poco no le ha sido fiel? ¿Cómo queremos tener un puesto, un liderazgo, una grande responsabilidad delante de Dios, si en lo más pequeño no lo podemos hacer? ¿Sí?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a aprender a hacer en lo poco, en lo poquito. Dios nos da la oportunidad de ser partícipes de la obra de Dios, en lo poquito. Cuando Él vea nuestra obediencia, nuestra fidelidad, vamos a ascender, ¿sí? Vamos a ascender. El Señor nos va a llevar a más, a más, a más. Entonces, la responsabilidad que Dios nos pone, hermanos, siempre al principio es pequeña. Pero ese trabajo tan pequeño y tan insignificante que muchas veces se ve delante de los ojos de los hombres, ¿sí? Debemos de honrarlo. Lucas 16:10, hermanos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. ¿Sí? Entonces, hemos aprendido que si en lo poco somos fieles, en lo mucho vamos a ser fieles también. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, no menospreciar la obra de Dios. Y lo poco que usted pueda hacer, hágalo para el Señor, Dios lo va a honrar. ¿Sí? Haga lo que el Señor le haga sentir en su corazón para la obra de Dios. Y a veces no espere que el pastor se lo diga, que lo haga. Tenemos que tener esa voluntad propia, porque es para el Señor, porque el que lo llamó fue el Señor, el que lo salvó fue el Señor, el que lo limpió fue el Señor. Amén. Por eso tenemos que ser siervos de Dios, porque Él es el que dio su vida por nosotros, hermanos. Y podemos ver, hermanos, solamente en la Escritura podemos ver varios hombres de Dios que fueron fieles, ¿sí? Fueron hombres obedientes, pero que a través de poder haber alcanzado o llegado a manifestar lo que realmente fueron, tuvieron que pasar circunstancias difíciles. Por ejemplo, en el caso de José el soñador, ¿sí? José era el más pequeño de sus hermanos. Sus hermanos lo aborrecían porque veían que su padre lo amaba, por ser el más pequeño, porque lo había tenido ya en su vejez. Y un día Dios le dio un sueño, en donde veía que se inclinaban delante de él. Sus hermanos le tenían mucho coraje. ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Lo vendieron, lo llevaron como esclavo. Tuvo unas circunstancias difíciles a través de todo ese tiempo, pero él, a pesar de todo, hermano, nunca dejó de creer en Dios. Nunca dejó de creer en lo que Dios le había mostrado. ¿Sí? Lo acusaron, la esposa de Potifar lo acusó que quería abusar de ella, lo metieron a la cárcel. Y al final de todo esto, hermano, José se convirtió al final en el administrador de los bienes del faraón, de todo Egipto, ¿sí? No solamente faraón. Administró los bienes de Egipto. Primero fue pequeño, humilde, se sujetó, obedeció, aceptó todas las circunstancias que estaban pasando en su vida, para que al final el Señor lo engrandeciera. Amén. Amén. ¿Sí? Moisés también. Moisés fue preparado durante 40 años. Tenía el llamado desde que su vida se salvó, ¿sí? Por su hermana María.
Transcurrieron 40 años, hermanos. Después de 40 años que él tenía cuando salió de Egipto, él estuvo 40 años en el desierto. ¿Usted cree que él se la pasó bien? Sufrió muchas situaciones muy difíciles. Y después de esos 40 años, el Señor lo llamó para ser el libertador del pueblo de Israel. Amén. Llegó a ser grande en Moisés, pero fue un hombre que fue fiel a Dios. Y tenemos el mayor ejemplo, el ser siervo Cristo, porque Cristo fue siervo de su Padre. Fue enviado a la tierra con un propósito, con una misión. ¿Sí? Fue enviado a la tierra para mostrar que Él no vino a que le sirvieran. Él vino ¿a qué? A servir, dice la palabra de Dios. Que Él vino a servir. Veamos qué nos dice Marcos 10, 42 al 45. 10, 42 a 45. A Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas? Y sus grandes ejercieron sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Dice el que de vosotros quiera ser el primero será, ¿qué dice? ¿Siervo de quién? De todos. De todos. No dice solamente de uno. Poder decir, no, me cae bien, sí le voy a servir, me cae mal, no le voy a servir. De todos, dice el Señor. ¿Sí? Entonces dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. El que quiera ser grande en los cielos tiene que ser pequeño aquí en la tierra. Amén. Y Él es nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo. Porque Él no vino a pasársela cómodamente. Él vino, padeció y sufrió por amor a nosotros, hermanos. A nosotros. Entonces, tenemos pues nosotros que aprender. Él es nuestro mayor ejemplo. No es decir, hermano, poner nuestro ejemplo en el pastor, o en el hermano, o en la hermana. Ay, no. El hermano, no, mira cómo es, así como es, pues así como es él, así yo también voy a ser yo. ¿Verdad? Lo primero que le voy a decir, pues también, no. Nuestro ejemplo, nuestra mirada está en Cristo Jesús. Amén. Él nos dio la muestra, como decía la profecía, manso y humilde. Amén. ¿Sí? Manso y humilde. Esta es nuestra condición si verdaderamente queremos ser siervos de Dios. ¿Sí? Recuerde que tenemos un llamado, todos tenemos un llamado delante del Señor. Y el que no lo lleve a cabo, pues el Señor le va a pedir cuenta. ¿Sí? Como el de los talentos. A uno dice que le dio 10, y ese que le dio 10, dice ¿qué hizo? Lo trabajó y le dio 20. Al que le dio 5, sí, pues los trabajó y le dio los 5. Y al que le dio 1, no, mejor lo guardo, lo escondo, no sea que se me vaya a perder. Mejor le regreso el que me dio, ¿verdad? Dios nos ha dado, hermano, un talento. A otros 3, a otros 5, a otros 10, a otros 20. Veamos las diferencias. No a todos nos da lo mismo, pero a todos nos da.
Y todos tenemos que ponerlo a trabajar. ¿Sí? Todos tenemos que ponerlo a trabajar. Veamos que dice Filipenses 2, 5 al 7. ¿Ya lo encontró? Filipenses 2, 5 al 7. Puede leerlo, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. ¿Ya vio? Dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Solamente les voy a mencionar ya dijimos, para poder ser un siervo, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hacer lo que Dios quiere, cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Y hay 5 principios, principios elementales en la vida del siervo de Dios. ¿Todos nosotros queremos ser siervos de Dios, hermanos? Sí. Amén. Amén. Un siervo de Dios, hermano, como primer punto, dice que se congrega. Si no fuera necesario la congregación, ¿usted cree que el Señor Jesucristo lo tenía que poner en las Escrituras? Él sabe que lo necesitamos, por eso lo dice. Hebreos 10:25. Dice, vamos a ir rápido. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces nos está diciendo que no debemos de dejar de congregarnos. ¿Sí? Es necesario porque Él sabe que como cristianos necesitamos estar unidos. ¿Sí? Veamos qué nos dice Juan 13:35. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois discípulos y tuvierais amor los unos por los otros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cómo podremos mostrar a la gente o a los hermanos que somos discípulos de Dios si no estamos unidos? Si no nos amamos. ¿No dice el Señor en su palabra también cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Sí? Entonces, el congregarse, hermano, es un punto fundamental y una muestra que hay verdaderamente deseo de parte de Dios ser un siervo del Señor. Entonces, ese es el primer punto. Por eso muchas veces nosotros decimos, hermanos, los que puedan venir, vengan a la iglesia. Los que tengan el tiempo, que no hay cosa necesaria que tengan que, vengan a la congregación. ¿Sí? Porque tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Porque es parte de ser un siervo de Dios. No seamos muchas veces como en otras iglesias que solamente es domingo. Llegar a la Biblia el domingo. No, hermano. ¿Sí? Si tiene tiempo de venir el martes, el jueves, hágalo. Acuérdese que el tiempo no es de nosotros, el tiempo es del Señor. Sí. ¿Habrá algo más importante que usted no pueda dejar y no venir a la iglesia, a la casa de Dios? A orar, a alabarlo, a darle.
un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Verdad que sí podemos? Pero no queremos. Esa es la realidad. No queremos. Ser un siervo de Dios es dar en sacrificio tu mente, tu corazón, tus fuerzas, que estemos unidos. ¿Sí? Amén. El siguiente punto es: ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento de parte de Dios. No es que si quieres te doy, o si no quieres no te doy. Te voy a dar porque te voy a dar. Estás delante de mí porque yo te rescaté. Y como te he rescatado, te voy a dar un llamado. ¿Sí? Un ministerio. Hermano, el venir a barrer el templo es un ministerio. Amén. El venir y poner las flores es un ministerio. Porque todo lo que nosotros hagamos para Dios es un trabajo. El Señor conoce nuestras capacidades y sabe a quién le da de una manera, al otro de otra manera. Pero todo esto es para poder mostrar el servicio a Dios. No solamente decirlo, sino hacerlo. ¿Sí? Entonces, el llamado a ser siervo de Dios no es opcional, es un ministerio, es un llamado que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Que no lo hemos descubierto porque no queremos obedecer. Por eso no lo hemos descubierto. ¿Por qué no queremos entregarnos de lleno a Dios? ¿Sí? Veamos el tercer punto. Cuando el Señor nos llama, dice, el Señor nos capacita. ¿No es así? ¿Sí? Yo recuerdo, hermanos, que cuando el Señor nos llamó a un ministerio, nosotros desde que conocimos el Evangelio siempre hemos tratado de servir en la iglesia. Y nuestro sentir es decir: Señor, te queremos servir. Enséñame, Señor, y muéstrame en qué quieres que yo te sirva. Apoyábamos en lo que podíamos, en lo que hacíamos, pero el momento en que el Señor habló y le dijo, y le dijeron al hermano Tito: hermano, usted va a ser el pastor de esta iglesia. Se fue para atrás. Él decía: Señor, pero yo no sé nada. Yo no sé nada, Señor. ¿Cómo yo voy a ser un pastor y me voy a poner frente de tanta gente? Yo no sé, Señor. ¿Y sabe qué le dijo al Señor? ¿De qué le dijo al Señor? Señor, si verdaderamente tú me estás llamando, tú me tienes que capacitar. Tú me tienes que enseñar, porque yo no sé nada, Señor. Tú me tienes que respaldar. Y eso es lo que hace Dios cuando nos llama. No debemos de tener temor. Cuando yo les he dicho a los hermanos: a ver, hermano, le voy a tocar usted la alabanza. Ay, hermana, no sé cantar. Ay, es que tengo miedo. Sí, hermano, amén. Sí. Señor, yo no sé cantar, pero tú me vas a ayudar. Señor, yo no sé orar, pero tú me vas a enseñar. No debemos de rechazar el trabajo que el Señor nos da, porque no se lo está dando el hermano ni la hermana, se lo está dando Dios a través de los hermanos. Amén. Entonces, es el Señor el que nos capacita en toda obra, ¿sí? Él es el que nos capacita. Cuando usted va a un trabajo, ¿qué le dicen? A ver, Señor, va a trabajar esto. Pero primero va a tener unos días de capacitación, ¿sí o no? Lo capacitan para poder llevar a cabo el trabajo. Eso es lo que hace el Señor. Señor, tú me estás llamando para... Capacítame, Señor. Enséñame, Padre Santo. No podemos decir: no, yo no sé, yo no puedo. Ya no me ponga, por favor, porque yo no sé. Entonces nunca va... Ahí se va a quedar. ¿Sí? Debemos de vencer esos temores. Debemos de vencer esos miedos. Sí, Señor, sí, hermano, sí, gracias, hermano. Gracias a Dios, porque Dios está abriendo su entendimiento para que usted no se niegue a la obra del Señor. Amén.
siguiente punto es, servir no es algo que usted hace por Dios, sino es algo que Dios hace a través de usted. Amén. Dios nos está utilizando para que seamos instrumentos en sus manos. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. ¿Sí? Dios se va a manifestar, ¿sí? Dios se va a manifestar a través de ¿quién? De nosotros. ¿Cómo vamos a manifestar el poder de Dios? A través de nosotros. ¿Cómo va a conocer la gente la palabra de Dios? A través de nosotros. Cuando nosotros le hablamos a la gente del amor de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Yo he escuchado a una hermana que dice, es que no puedo hablarle a la gente. Pero es que mientras tú le digas que pienses que eres tú, nunca vas a poder. Tú le vas a decir, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca. Moisés nos mostró que él era tartamudo, no sabía hablar, y cómo se presentó ante Faraón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos nosotros, hermanos, es el mismo Señor que está hablando a través de nuestra voz. Entonces, nosotros solamente vamos a ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Pero ¿cómo tenemos que ser nosotros? Obedientes y fieles, humildes, dispuestos a servir y no esperar a ser servidos. Porque así como fue el Señor, así tenemos que ser nosotros. Recuerden que Él vino a mostrarse para que nosotros seamos como Él fue. He escuchado que dicen, pero es porque fue Él, es porque fue Cristo, pero yo no soy Cristo. Entonces, si nosotros decimos, yo no soy Cristo, entonces usted no es cristiano. Entonces usted no ha sido verdaderamente renovado. ¿Sí? El hombre de la carne ha muerto, ahora vive un hombre espiritual, un hombre nacido de nuevo. Recuerde que en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, nueva criatura eres ahora en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas delante de Dios. Ya no nos debemos de acordar del hombre viejo. Ahora somos una nueva persona. Cuando estaba en el mundo yo no podía, me daba miedo pararme al frente de la gente. Pero esa persona ya no vive, ahora vive otra persona nueva, que me ha dado el poder, que me ha dado la valentía para poder hacerlo. ¿Amén? Sí, es una nueva persona. Y el siguiente y el quinto punto, no responder al llamado de Dios a servirlo tiene consecuencias eternas. Va en juego nuestra salvación. Va en juego nuestra salvación si no respondemos al llamado de Dios. Porque Dios nos ha dado un llamado. Dios nos ha llamado para servir. Entonces, hermanos, tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos, ¿sí? Humillar nuestro corazón delante de Dios para que el Señor pueda hablarnos y mostrarnos realmente cómo quiere que seamos sus siervos. Acuérdese, lea la Biblia para que se dé cuenta el siervo, el apóstol Pablo, cómo vivió, cómo sufrió, cómo trabajó por la obra de Dios. ¿Sí? Dios tiene nuestra medida a cada quien, dice que Dios no pone carga que nosotros no podamos llevar. Él conoce a cada uno de nosotros y Él conoce nuestras propias capacidades. Y si no podemos llegar a ser siervos de Dios, menos vamos a poder llegar a ser amigos de Dios y hermanos de Dios. Y aquí dice el Señor que Él nos ha llamado a ser siervos, Él quiere que seamos sus amigos y quiere que seamos sus hermanos. Amén. Entonces vamos a continuar. Esa es la parte más extensa, lo demás está más cortito, ¿sí? Entonces, quiero que haya quedado claro, hermanos, que es ser un siervo de Dios. Somos esclavos de Jesucristo. Ya no debemos de hacer
Ya no tenemos otros señores a quien debamos de obedecer más que al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, si verdaderamente hemos creído en Él. Si verdaderamente hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver, hermanos, amigos de Dios. Dijimos que era Juan 15:15. Vamos ahí. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo podemos definir qué es un amigo? Es aquella persona que te conoce tal como eres, comprende tu estado de ánimo, está siempre contigo en tus logros, en tus fracasos, en tus tristezas, en tus alegrías. ¿Sí? Donde hay una relación más estrecha. Yo creo que nosotros hemos vivido esa experiencia, ¿verdad? Sí. Hemos tenido conocidos que de determinado tiempo se han hecho amigos de nosotros, que tenemos una relación más estrecha, conocemos sus gustos, conversamos, ¿sí? Hay una relación más cercana. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Y dice en Juan 15:15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cristo nos va a revelar todas las cosas que tiene su Padre. ¿Sí? Acuérdense que la Biblia dice, ¿quién fue llamado amigo de Dios? Abraham. Dios le reveló a Abraham que iba a destruir Sodoma. ¿Por qué Dios le reveló a Abraham? Porque Abraham fue un hombre obediente, porque Abraham fue un hombre fiel. Primero fue su siervo y después lo hizo su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Intercedió por su sobrino. Eso es lo que hace una relación de amistad con Dios. Tener una relación más estrecha, más cercana con Dios. Que cuando estamos pasando sufrimientos, angustias, fracasos, ¿con quién vamos a recurrir? Con Él. Hágalo partícipe de sus alegrías. Hágalo partícipe de sus tristezas. Pero a veces, hermanos, ¿qué pasa? Que cuando nos está sucediendo algo y estamos tristes, estamos decaídos, menos oramos, menos buscamos a Dios. Y es cuando más debemos de acercarnos a Él, porque Él dice que Él es nuestro amigo fiel. Porque todavía el amigo en lo terrenal nos falla. Hemos tenido, ¿verdad?, amigos que nos han fallado. Pero el verdadero amigo fiel es Cristo, hermano. Él no nos falla. Él no nos falla. Si aprendemos a tener esa comunión con el Señor a través de la oración, expresándole todos nuestros sentires, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestros dolores, pues vamos a ser amigos del Señor. Y el Señor, como amigo de nosotros, nos va a revelar todas las cosas que Él tiene también, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Hermano, yo me acuerdo de un hermanito, que ya ni me acuerdo si vive o ya se murió. Un hermanito humilde, en toda la extensión de la palabra. Y me decía, estaba llorando, hermanita. Y fíjese que el Señor me habló. El Señor me reveló esto. Y siempre me decía, sí, hermano. Hermana, ¿tú me crees? Me decía. Sí, hermana, sí te creo. Porque ¿qué crees? Yo luego le digo a mis hermanos de la congregación, algunos, y me dice, ay, tú estás loco. Ahora el Señor te va a hablar. Ahora el Señor, hermano, no me creo.
Pero ellos no te creen, porque ellos no oran como tú oras, hermano. Porque tú tienes una amistad, una relación muy cercana a Dios. Porque Dios sus secretos no se los revela a cualquiera. Se los revela a quien Él verdaderamente sabe que es su amigo, le digo yo. Sí, hermanita, sí, hermano. Celebra, ya se murió, mamá. Ya se murió. Sí, humilde, un anciano hermoso en el Señor. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no hemos tenido estas experiencias porque nos ha faltado relacionarnos más con el Señor. Pero Dios nos habla a través de su Espíritu. Sí, tú puedes escuchar su voz. Audiblemente la puedes escuchar. Yo llegué a escuchar que mi esposo, mi suegro decía, el Señor me habló. Qué hermoso, ¿verdad? Yo al menos en mi ser, como me gustaría poder escuchar la voz de Dios. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos más a Dios para poder ser amigos de Dios. Vean lo que dice Juan 15, 13, 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Un amigo verdadero, hermano, pone su vida por sus amigos. ¿Sí? Sí lo hace. ¿Sí? Yo doy mi vida Él ya la puso. por salvar a mi amigo. Ahora nosotros tenemos que ponerla. Amén. Sí, el Señor dio su vida por amor a nosotros. ¿Sí? Nosotros también tenemos que aprender, despojarnos nosotros a nosotros mismos, que ya no esté el Dios en nosotros, sino que esté el de servir a los demás. ¿Sí? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Amén. Entonces podemos ver cómo Cristo puso su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Entonces debemos de acercarnos más a Dios. Acerquémonos, dice la palabra del Señor, confiadamente. El Señor no nos rechaza. Acerquémonos al Señor para que podamos tener esa relación, esa comunicación con Dios. Veamos qué dice Santiago 2:23. Así como Abraham tuvo esa relación, esa comunicación con Dios. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amén. Ahí está en la escritura que Abraham fue llamado hijo de Dios. Amigo de Dios. La relación de amistad que había entre, también la Biblia nos habla acerca de la amistad que había entre Jonatán y David. ¿Sí? Jonatán era hijo de Saúl y Saúl era el que quería matar a David, pero él ponía su vida por David. ¿Sí? Había una relación de amor, de amistad entre ellos dos. La amistad también que había, hermanos, entre Noemí y Ruth. ¿Sí? Veamos qué nos dice Ruth 1, 16, 17. Ruth 1, 16, 17. Ruth 1, 16, 17. El que lo encuentre puede darle lectura.
Amén. ¿Se vio? ¿Qué relación había entre Ruth y Noemí? ¿Sí? Ruth optó quedarse con Noemí, era su nuera, a pesar de que su esposo ya había muerto. Ruth dijo, yo me quedo contigo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y no te dejaré, solo la muerte nos separará. Amén. Qué hermosa relación de amistad había entre ellas dos, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque estaba el Señor estaba con ellas. Entonces, hermanos, así debemos de aprender nosotros también a tener esta relación maravillosa con nuestro Dios. El siervo, hermanos, ciertamente decíamos que servía a su amo, pero el ser amigos, ya no hay una relación entre amo y siervo, sino es una relación más cercana, de confianza y de amistad que debemos de tener con Cristo. Y por último, hermano, vemos la relación como hermanos. Juan 20:17. Juan 20:17, volvemos a leerlo. De Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, de vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense cómo dice ahí, ve y dile a mis hermanos, y diles, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Al tener el mismo Padre, es que eran hermanos, por eso le dijo, a mi Dios y a vuestro Dios. Mateo 28:10, veamos qué nos dice. Entonces Jesús le dijo, no temáis, ir, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. ¿Verdad? Ya no les dijo a mis discípulos, les dijo a mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos cómo cambia, ¿verdad?, la relación que hay entre Cristo y sus discípulos. Y de la misma manera, esa es la relación que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Veamos cómo ya. Mateo 12:50, también podemos ver. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y madre. Entonces, como tales, como padres, como hermanos y hijos del mismo Padre, dice que Él tiene herencia para sus hijos. Amén. Herencia para sus hijos. Veamos qué nos dice Romanos 8:29-30. Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Dice que Él,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito? Cristo. Amén, gloria a Dios. Él es el primogénito de entre todos. ¿Sí? Él es nuestro hermano mayor, ¿sí? Al cual dice que a los que predestinó, dice, también los llamó. ¿A quién ha llamado? A nosotros nos ha llamado el Señor. Y también dice que nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad?, nos llama y nos justifica y nos glorifica juntamente con Él, como hermanos de Cristo. Veamos qué nos dice Hebreos 2, 11, 12. Vamos a terminar. Hebreos 2, 11, 12. Porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo. ¿Sí está bien? Anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación proclamaré. Hasta ahí, hermano. Amén. ¿Sí? Ahí está, porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero si realmente nos santificamos, hermanos, nos santificamos, vivimos una vida apartada del pecado, de la maldad y entregados solamente para el Señor. Veamos qué nos dice Tito 3:7. Para que justificados por su gracia pudiésemos a ser herederos con la esperanza de la vida eterna. Herederos, la esperanza y la vida eterna que hemos recibido a través de Jesucristo. Siendo hijos del mismo Padre y hermanos, recibiremos la herencia que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 3:6. 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. ¿Sí? ¿Qué éramos nosotros antes? Éramos gentiles, ¿verdad? Pero el Señor nos hizo partícipes de las promesas en Cristo Jesús a través del Evangelio. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Creo que quedó entendido. ¿Sí? Hermanos, tenemos que esforzarnos, hermanos, por realmente ser verdaderos siervos de Dios. ¿Sí?